¿Qué tal? Bueno, estábamos viendo el concepto de una función de variación acotada, de hecho un mapeo de AB en Rn. ¿Okay? Quedamos que nuestro siguiente objetivo es mostrar que H1 es la longitud, digamos, vamos a ponerle L por el momento, la longitud de una curva de Jordan. Hablamos de curvas de Jordan, ¿okay? Lo cual a fin de cuentas nos ayudaría a entender, más bien nos diría que exactamente íbamos por el camino correcto en cuanto a intuición, ¿no? Que H1 al tener unidades de longitud, pues corresponde con la longitud de una curva, ¿sí? De Jordan, claro, eso sí, ¿sale? Vamos a probar esto. Para eso, en particular, hablamos de funciones Lipschitz, funciones Holder. Hay resultados de interacción entre funciones Lipschitz y así como funciones Holder con la medida de Hausdorff. Y para probar lo que queremos necesitamos varias propiedades de funciones de variación acotada sobre AB en particular. Entonces vamos a probarlas, ¿ok? Entonces vamos a probar en este par de sesiones esas propiedades. Son bastantitas, pero no hay que perder el objetivo, de vista el objetivo, ¿no? Que es probar que H1 es la longitud de una curva de Jordan, ¿sale? Entonces para eso vamos a probar el lema 2. Punto 26, ¿ok? Inciso A. Si f es una función de variación acotada a, b, ¿ok? Entonces para cualquier subintervalo cerrado a 0, B0 de AB, de A, B, tenemos que F también pertenece a las funciones de variación acotada sobre A0, B0, ¿ok? Y no nada más eso, tenemos que la variación de A0 a B0 de F es menor o igual que la variación de A a B de F, ¿sí? Es un resultado técnico, también el B, muy técnico. B, C a C, que pertenece a B. Si tenemos que F está en las funciones de variación acotada de AC y además F también pertenece a las funciones de variación acotada, pero ahora de C, B, ¿ok? Entonces tenemos, se imaginarán, que F está en las funciones de variación acotada de A a B, pero no nada más eso. Además, la variación de A a B de F la pueden escribir como la variación de A a C de F más la variación de C a B de F. ¿Ok? ¿Sale? Vamos a hacer la demostración de esto. Todos estos resultaditos, les digo, son muy técnicos. Vamos a tratar de pasarlos lo más rápido posible. De hecho, le voy a dar a Luis a que él pruebe otros más, porque vamos a verlo más adelante todavía más funciones de variación acotada. Y porque tienen en particular propiedades muy importantes. Por ejemplo, son un espacio vectorial, ¿okay?
son un espacio vectorial, ¿sí? En sí uno puede hacer análisis funcional con ellos. Y juegan un papel muy importante en ecuaciones diferenciales parciales, porque hay funciones, hay ecuaciones diferenciales parciales, ut más f de ux igual a 0. Esto se llama una ley de conservación. Las soluciones de esto viven en un espacio de funciones de variación acotada. Es muy distinto a donde usualmente viven otras ecuaciones, las soluciones de otras ecuaciones parciales, como esta ecuación que tal vez han oído o conocen, o la ecuación de calor, ¿okay? Hay un montón de ejemplos. Estas usualmente viven en espacios de Sobolev, ¿okay? Espacios de Vogel, espacios de Sobolev, pero la primera que puse, las leyes de conservación, no, viven en espacios de variación acotada, de funciones de variación acotada, ¿okay? ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento, que puede que presenten algún tipo de salto, ¿no? Acuérdense que habíamos hablado que el concepto de variación de una función, pues a fin de cuentas me mide el tamaño de los saltos, ¿no? Me dice en particular si una función tiene un salto, ¿no? Bueno, me refiero, por ejemplo, acuérdense, primero uno define la variación de la función f respecto a la partición y luego va tomando supremos, ¿no? A eso me refiero, ¿ok? Entonces son espacios muy importantes, ¿sí? Van a jugar un papel importante también para nosotros. Pero les digo, estos resultaditos son básicos, ¿okay? Propiedades básicas de estas funciones que las vamos a echar, nos las vamos a echar entre Luis y yo y vamos a pasarlas rápido, ¿ok? Porque nos interesa en particular otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces vamos a hacer la demostración, vamos a demostrar el inciso A. Bueno, sea P una partición, vamos a ponerle A0 igual a X0 menor o igual que XN igual a B0, una partición arbitraria de A0 B0, ¿ok? Entonces vamos a considerar la partición también. Consideramos la partición que le ponemos P', que va a ser A, que va a ser no igual que A0, ¿okay? Esto es X0, menor o igual, así nos vamos hasta XN, que es igual a B0, y esto es menor o igual que B. Es una partición también de AB, ¿okay? O sea, estamos como completando la partición anterior a una partición de todo el intervalo AB, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que la variación de A0 a B0 de F respecto a la partición P, pues es la suma de K igual a 1 hasta N, ¿ok? De F de XK menos F de XK menos 1, ¿sí? Y eso pues es menor o igual que F en X0 menos F de A más la suma de K igual a 1 hasta N de F de XK menos F de XK menos 1 más, ¿okay? F de B menos F de XN, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, simplemente sumé dos cosas, ¿no? Sumé este pedazo, sumé este de acá, ¿ok? Que no estaban en la suma anterior, y los estoy agregando ahora. Pero fíjense que ahora toda esta suma, es una nueva variación, ¿no? Esto es la variación de AB, pero ahora respecto
la partición P', ¿no? Y esto pues es menor o igual, por definición de variación, que la variación de AB de F, que por hipótesis la estamos suponiendo finita. ¿Ok? ¿Qué probamos entonces? Bueno, nada más hay que tomar supremo. ¿Ok? Entonces tenemos que la variación de A0 a B0 de F, que es el supremo sobre todas las particiones que están en el conjunto de en la colección de todas las particiones de A0 a B0, de B a A0, B0, de F, P, ¿ok? Y esto, pues según la desigualdad de allá, ¿ok? Según esto de aquí, pues es menor o igual que la variación de A a B de F, y esto es finito, ¿sí? ¿Okay? Pues en particular esto me está diciendo que F pertenece a las funciones de variación acotada de A0, B0. Cerrado. ¿Sí? Ok. ¿Sale? Bien. Vamos a demostrar el inciso B. Pues ahora sea C un punto intermedio entre A y B. ¿Ok? Y supongamos que F es un elemento de las funciones de variación acotada de A, C, y a la vez F es un elemento de las funciones de variación acotada de C a B. ¿Ok? Entonces sea también P una partición a ver, esto no se parece a una P, sea de una partición, ¿ok? Arbitraria del intervalo A, B, ¿ok? Y vamos a tomar a P' como el refinamiento de esta partición, pero agregando el punto C. Ajá. O más bien, el refinamiento que agrega acá el punto C. El refinamiento de P es el refinamiento de P que consiste de añadir, ¿ok?, a el punto C, ¿ok?, de añadir, vamos a ponerlo así, de añadir el punto C como punto de la partición AP. ¿Ok? ¿Sale? Bien, entonces, o sea, P' es el refinamiento, que es la partición anterior, nada más que aquí le agregan un punto extra, que es C. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que P y P', ambos pertenecen a la colección de particiones entre AB, pero además tengo que P está contenido en P'.
¿sí? Porque P' es un refinamiento. O sea, en particular tiene todos los puntos de partición que tiene P, al menos, ¿no? Bueno, entonces es fácil ver que la variación de A a B de F y P es menor o igual que la variación de AB de F, pero respecto a P'. ¿Okay? Lo cual se pueden imaginar, ¿ok? Creo que no es complicado imaginárselo. De todos modos, le voy a pedir a Luis que les pruebe esta afirmación. Ajá. Pero se imaginan, ¿no? No es tan complicado. Simplemente, digamos, intuitivamente, pues le estás agregando más sumandos a la variación respecto a una partición. ¿Sí? Hay que hacerlo bien de todos modos, pero es un resultado más o menos fácil de probar. ¿Sí? Bueno, lo van a probar con Luis, ¿va? Entonces eso es por un lado, ¿ok? Eso es por un lado. Luego, sean también, necesitamos un par de observaciones más, sean también P1 y P2 las restricciones de P' A, C, ¿ok? Y C, B respectivamente. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que la variación de AB de F respecto a P', ¿okay? Pues esto de entrada es la variación de A a C de F con respecto a P1 más la variación de C a B de F respecto a P2, ¿no? Entonces, aquí no estoy haciendo nada especial, nada más decir, bueno, aquí está toda tu partición, ¿ok? Digamos que este es B y este es A, ¿sale? Por aquí está C, entonces digamos que este y este van a ser la partición P1, ¿dónde lo puse? Aquí están, P1, ¿ok? Pero luego este y este hacen P2, hacen la partición P2, ¿sí? Entonces, obviamente, por la definición de esto, acuérdense que esto parece ser como una suma telescópica, pero no es porque trae valores absolutos, ¿no? Esto es la suma de los valores absolutos de f en xk menos f en xk menos 1, ¿no? Entonces, cuando tú tomas la variación respecto a toda la partición P, pues va a dar lo mismo que la tomes la variación de A a C, ¿ok? Más la variación de C a B, ¿sí? Nada más partiendo la suma, ¿ok? ¿Sale? Bueno, pero entonces, eso de ahí, acá, lo escribo acá. Ya saben que no me gusta ese muro, porque soy zurdo. Me molesta bastante, de hecho. Mejor me voy para acá. ¿Ok? Y eso es entonces menor o igual, cada uno es menor o igual que la variación de A a C de F más la variación de C a B de F, no nada más tomando supremos. Bueno, pero entonces tenemos que la variación de A a B de F, ¿ok? Que es el supremo sobre todas las particiones de A a B, de B a B de Fp, pues esto debe ser, por lo tanto, menor o igual que la variación de A a C de F más la variación de C a B de F, ok, que en particular es finita, ¿sí? Entonces, tomamos supremo, ¿no? Tomamos supremo en esta desigualdad, ¿ok? La P', recuerden, es una partición
¿ok? Es una partición de A, B, ¿sí? O sea, a la hora de tomar el supremo se preserva la desigualdad, ¿ok? ¿Sale? Bueno, por lo tanto, pues, ¿qué me dice esto? Por lo tanto, esto me está diciendo, bueno, esto me dice que f pertenece a las funciones de variación acotada de A, B. ¿Okay? Y fíjense que ya probamos una de las desigualdades de la identidad que queremos probar. Entonces, lo único que nos queda es probar esto, pero con este signo al revés, ¿no? Entonces, hay que demostrar ahora que la variación de A a B de f es mayor o igual que la variación de A a C de f más la variación de C a B de f. Entonces, sean P1 y P2 particiones arbitrarias, del intervalo A, C. Perdón, del intervalo particiones arbitrarias de es que como lo puse, a ver, sí, es que me falta respectivamente, es de AC y CB respectivamente. ¿Ok? Bueno, entonces, si nosotros tomamos la unión P1 unión P2, esto es una partición, es partición de A, B, obviamente, ¿ok? Y además, ¿ok? Tenemos que, por el mismo razonamiento de acá, que la variación de A a B de f, pero respecto a P1 unión P2, pues es igual a la variación de A a C de f respecto a P1, lo escribo abajo, más la variación de C a B de f respecto a P2. ¿Sí? Bueno. Podemos tomar un supremo en el lado izquierdo, de hecho, ¿ok? Porque entonces la variación de A a B de f pues es el supremo sobre todas las particiones del AB de la variación de AB de f respecto a una partición del intervalo AB, ¿ok? Como esto es B a B de f es mayor o igual a esto, y entonces esto es mayor o igual, ¿ok?, que la variación de AB de f en P1 unión P2, ¿ok?, que a su vez es igual que la variación de AC de f respecto a P1 más la variación de CAB de f respecto a P2, ¿ok? Y pues como esto es válido, para toda P1, partición de AC, y P2, partición de CB, pues tenemos que, tomando supremos, tenemos que la variación de A a B de f pues es mayor o igual que la variación de A a C de f más la variación de C a B de f. Y otra vez tomando supremos aquí, ¿sí? Tomando supremos ahí, ¿sale? Ahí está, ¿va? Ok.
Bien, siguiente propiedad. Son varias propiedades. Una observación, un par de observaciones. Observaciones. ¿Ok? Les recuerdo que llamamos BF la variación total de una función real valuada f sobre a, b. Ojo, nosotros definimos variación en general para funciones que van de a a b, ¿ok? En Rn, ¿sí? Entonces aquí en particular estoy hablando de cuando la n es 1, porque le puse es real valuada, no es un vector, ¿sí? ¿Ok? ¿Sale? Real valuada. Aunque la verdad es que estos resultados también valen ahí, pero una de las cosas a las que voy es que vamos a probar que una función es de variación acotada si solo si una función vectorial de AB en Rn es de variación acotada, si solo si cada una de sus componentes es variación acotada. Y por ahí ya teníamos un lema que nos decía que, perdón, eso ya lo probé, ¿no? Pero lo que voy a probar es que si tienes una función de variación acotada continua, continua en el punto, digamos, T0, ¿ok? Entonces, cada una de sus componentes es continua en T0, ¿sí? Bueno, sí, eso es cierto, pero entonces, con eso, vamos a probar que la variación de la función vectorial es continua, la variación total de la función vectorial es continua en T0. ¿Sí? Entonces, por eso necesito enunciar un par de cosas para funciones de variación acotada que son reales valuadas, ¿ah? Porque nos interesa trabajar con las componentes en general. Bueno, sobre AB. Entonces, inciso A, BF, la variación total es creciente. Les recuerdo, la variación total BF de X, en este caso estamos evaluando, vamos a cambiar la variable X, vamos a ponerle X porque estamos trabajando pensando que es real valuada. Usualmente el T se usa pues, para curvas, ¿no? Pero no hay ningún problema. Esto era la variación de A a X de la función f, ¿sí? Acuérdense, ¿va? Entonces, esto es creciente sobre el intervalo a, b, y además b de f de a vale 0, ¿ok? E inciso B, si f pertenece a las funciones de variación acotada sobre el intervalo AB, entonces para X prima mayor o igual a A menor estricta que X bi prima y menor o igual a B, tenemos que la variación de X' a X' de f
pues esto de entrada es mayor o igual a 0, y esto es la variación de la función f, la variación total evaluada en x' menos la variación total de f evaluada en x', xb' y x'. ¿Sale? Entonces, aquí en el inciso A, bf de A, por la definición, pues es inmediato, ¿no? ¿Ok? Entonces, que bf de A es 0, no tiene nada de chiste realmente. Para probar que bf es creciente, vean que lo que hay que probar es esto, ¿sí o no? Porque esto me está diciendo ya que es creciente. ¿Ok? O sea, este enunciado de aquí. Esto ya me está diciendo que es creciente. Obviamente, esto es mayor o igual a 0 por la definición de la variación entre x' y xb'. Entonces, lo único que hay que probar es esta identidad para completar estas observaciones. ¿Va? Bueno, son fáciles, ¿ok? Entonces, sean, por lo tanto, x' menor que xb', esto es mayor o igual a, esto es menor o igual a b. ¿Sale? Entonces, por el lema anterior, tenemos que la variación de a xb' de f, pues la puedo escribir porque este x' es un punto intermedio entre a y xb', ¿no? Entonces esto se puede escribir como b de a x' de f más la variación de x' a xb' de f, ¿ok? Pues entonces ya está, ¿no? Nada más hay que despejar porque la variación de x' a xb' de f, que por definición es mayor o igual a 0, pues se escribe como la variación de xb' menos la variación de f en x'. ¿Sí o no? ¿Okay? Nada más despejando de esta identidad y usando la definición de variación total. ¿Va? Entonces esto me concluye ambos incisos. ¿Sí? Bien, podemos caracterizar estas funciones, ¿sí? Este es el teorema 2.27, y esto tiene que ver con algo que les mencioné hace tiempo. Ahorita lo van a ver. Pero estas funciones son importantes, de hecho probablemente ya las haya